Hoy que así. Vale, pues haces tú. Vale, pues hoy es día 3 de enero del 25 y vamos a iniciar un nuevo libro de la Sarah Wagenknecht, o como se diga. Se titula Los engreídos, mi contraprograma en favor del civismo y de la cohesión social. Vamos a empezar con el prólogo y luego podemos ir saltando también, porque como la lectura es bastante ágil, vale, pues vamos viendo. Ahora quizá empezamos una lectura más pegada al texto, pero luego podemos el prólogo lo leemos entonces. Sí, vamos a leer el prólogo, porque en el prólogo resume un poco. Sí, bueno, hace un poco hay una explicación de los motivos y está bien. Es Javier Couso Permuy, que es exdiputado español en el Parlamento Europeo entre el 14 y el 19. Pues empezamos ya, ¿vale? Empezamos la sesión, teníamos más o menos unas 30 y pico páginas, 39 o 40 páginas, pero luego igual podemos ampliar o disminuir o podemos, eso, lo que hemos dicho antes, agilizarlo en función de, pues mira, yo en la página 22 he encontrado esto que es una idea muy interesante, se discute y es una manera de que este libro, que es más, digamos, más claro, que no hay que interpretar tanto, pues para que lo acabemos. Sí, más antes. Pegado a la actualidad. Exacto. ¿No? Vale, pues empezamos. Prólogo a la edición española. Luego vamos cambiando si queréis, ¿no? Sí, el Couso era el hermano del... de Couso, el periodista, José Couso, periodista asesinado en Irak por tropas americanas. Pero periodista de qué diario, ¿del Mundo? Pues no sé si, no sé. Era, puede ser que trabajaba para El Mundo, sí, que el Pedro J se puso un poco de perfil. Me suena a mí, no sé, habría que mirar. Era para temas militares, siempre temas de bélicos y tal, iba él. Bueno, claro, era corresponsal de... Claro. Vale. Bueno, no hacemos introducción porque es que, quiero decir, es que ya vamos a entrar en debate enseguida, ¿no? Y se va a ver que es fácil. Igual nos quedamos anclados en un punto porque... Bueno, vamos a empezar ahí a discutir. Vale, pues empezamos. Prólogo a la edición española. Muchos en este país hemos oído hablar de Sarah Wagenknecht, aunque la mayoría de las veces desde una óptica negativa. Una narrativa que no solo han impulsado los grandes medios de comunicación corporativos, sino también un amplio sector de la izquierda institucional española que comparte, aunque por diferentes razones, la alarma ante una figura política alemana que se ha destacado, primero desde Die Linke, que es la izquierda alemana, y después desde otras iniciativas políticas y electorales por reivindicar los valores intrínsecos de la tradición del movimiento obrero y socialista. Vale, aquí el libro que leímos anteriormente, el de Rosenberg, ¿cómo era? La democracia y lucha de clases. La democracia y lucha de clases en los últimos 150 años, sí, creo que era. Pues precisamente lo que veíamos era eso, ¿no? Una serie de valores de un movimiento social, con unas inquietudes en un inicio revolucionarias, literalmente revolucionarias, y luego ya pasaron ante el desarrollo del capitalismo, ya pasaron con la segunda mitad del 19, pues a planteamientos ya no revolucionarios de inmediato, sino de a partir de las instituciones ir transformando la sociedad, supuestamente, ¿no? Hasta que Lenin con la Revolución Rusa vuelve a dar carpetazo a las opciones socialdemócratas, sobre todo alemanas, que eran las más potentes. Pues yo creo que aquí un poco viene a decir esto ahora, ¿no? Que haciendo un análisis de lo que estamos viendo hoy en día, sobre todo con estas izquierdas, ¿no? Perdón, y desde otras iniciativas políticas para indicar los valores intrínsecos de la tradición del movimiento obrero y socialista. Valores que han sido abandonados por los vividores de esa nueva política surgida tras las movilizaciones posteriores a la crisis financiera del 2008 y cuya expresión más notoria en España fue la explosión de la burbuja inmobiliaria y la imposición por parte de la Unión Europea y su troika, Comisión, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional, de una época de dictat neoliberal que, con el objetivo de rescatar a la banca privada, arrastró a la pobreza estructural a la mayoría de los pueblos que conforman la Unión Europea, con especial virulencia a los del sur y este.
La reacción popular provocada por la intervención política de la Unión Europea sobre los estados para defender al capital financiero y a las grandes empresas marcó unos años de gran agitación social en defensa de los sectores públicos y en contra del estado de precarización social que implicaban. Cientos de miles de personas se lanzaron a las calles españolas en las denominadas mareas para proteger la sanidad y la educación, o se organizaron en plataformas para luchar e impedir los desahucios de viviendas ante los impagos hipotecarios. También fueron comunes los bancos de alimentos y solidaridad en los barrios más golpeados. Después llegó y se unió el llamado 15M, que dio lugar a acampadas y manifestaciones en todas las plazas y rincones del país. Es cierto que era un movimiento heterogéneo y con muchas sensibilidades, pero su inspiración y el carácter transversal del mismo era la crítica a la supremacía de bancos y grandes corporaciones sobre la política. Es decir, el secuestro de la posibilidad de la ciudadanía a ejercer el poder, que teóricamente les otorga la democracia liberal, sustituido por una dictadura silenciosa que controla y mediatiza cualquier decisión popular soberana. De toda esta agitación surgió una nueva dirigencia política de izquierda que, apropiándose del espíritu de esas movilizaciones y movimientos, fue conformando expresiones políticas partidarias que llegaron a su cenit cuando accedieron, a pesar de haber cosechado su peor resultado electoral, al Consejo de Ministros con un gobierno de coalición. Lo sintomático y significativo es que en este corto periodo de tiempo que transcurre entre los colectivos universitarios, las empresas de politología y asesoramiento, la exposición en las televisiones y su impulso electoral hasta entrar en el gobierno, se fueron despojando de los valores socioeconómicos y éticos que siempre acompañaron al movimiento obrero, la organización popular y las expresiones políticas con orientación socialista y o comunista. Yo aquí sí que encuentro que es interesante, porque al menos hasta donde hemos propuesto leer hoy, sigue con la cantinela de la izquierda, lo iremos viendo adelante. Es decir, siempre habla de izquierda, izquierda, izquierda. Yo creo que, entre comillas, como una primera crítica, yo creo que eso de entrar en izquierda tampoco es que sea muy apropiado, ¿no? Porque no dice nada. Es decir, es más interesante hablar de una tradición, de pertenecer a una tradición socialista, comunista, afincada en el tiempo, con unos valores y tal, que hablar de la izquierda, porque la izquierda es un concepto vale, que nace de la Revolución Francesa, pero que tampoco dice mucho. De hecho, Lenin lo utilizaba para referirse solo, por ejemplo, a la izquierda o a la derecha del propio partido bolchevique. Era para contextualizar dentro de un movimiento democrático con unos valores afincados a una tradición. El significado inicial y el por qué se dice izquierda-derecha, yo voy ignorantemente, ¿de qué parte? ¿Por qué se dice las izquierdas se rigen por un movimiento y las derechas por otro? ¿De dónde viene eso? Viene de la Revolución Francesa, porque los que defendían la revolución se situaban a la izquierda y los aristócratas a la derecha. Vale, o sea, entonces, en la cámara. Vale, es simplemente la general y geográfica luego dentro exacto. del gobierno, ¿no? Exacto. Y entonces, pues... Y dentro de ese izquierda había diferentes sectores. Bueno, claro, es que en la Revolución Francesa no es como ahora los partidos. Es decir, dentro de los jacobinos había muchas opiniones. Es decir... Pero cuando dices la tradición, habría que añadirle una coletilla, ¿no? La tradición republicana o la tradición claro. Cuando digo tradición, democrática o la tradición, ¿no? La nuestra, por decirlo de alguna manera, sería la republicana, la que surge desde el periodo clásico, ¿vale? Realizando de alguna manera las críticas pertinentes, es decir, pero también situándose en ese contexto. Es decir, lo que sucede en Grecia es un tema súper interesante, es decir, es lo que Aristóteles y Platón dicen que es cuando los pobres toman el poder, no cuando la mayoría toma el poder, es cuando los pobres. Platón dice, y entonces entonces los pobres mataron a unos cuantos ricos, tal. Es decir, habla de
del poder de los pobres, y luego entramos en los temas de las hegemonías, es decir, a los otros los mantuvimos, es decir, es un análisis bastante interesante. Entonces, esa tradición surge de ahí y sigue avanzando en el concepto de republicano, pero siempre de una manera directa. Es decir, en la época clásica, tanto el republicanismo como la democracia en su momento radical, es el ciudadano el que decide cómo quiere gobernar, si tiene que ir a la guerra, si no tiene que ir a la guerra, escoge mediante sorteo los magistrados, etcétera, ¿no? Y luego sí que, en función de las capacidades o los estudios, por ejemplo el militar, ese sí que tiene es decir, se escoge por sus capacidades técnicas que aprendidas y tal, ¿vale? Pero el que decide ir a la guerra o no es él. Eso es y con la república, aunque sea oligárquica, pasa lo mismo. Son unos pocos oligarcas los que deciden la política. Entonces, el giro brutal con respecto a la democracia que tenemos hoy en día, que se produce en el siglo XIX, concretamente el liberalismo a partir también de la Revolución Francesa como triunfo, pero luego más adelante se va asentando, surge de los estados generales, es decir, la representatividad. No tiene nada que ver con la democracia clásica, que no es la representatividad, sino es el ejercer el poder directamente. En la Revolución Francesa también se ejerce el poder de una manera directa, lo que pasa es que luego es destrozada, ¿no? Al final de la Revolución. Pero a veces se critica la democracia. Bueno, pero es que los esclavos tenían esclavos. Los pobres no tenían esclavos. Yo creo que Aristóteles dice que los pobres de los esclavos eran los bueyes. Uh-huh. O sea, y los esclavos además podían ser propietarios. Bueno, podían tener, sí, podían. Era otro concepto, claro. Quizá en algún caso más dineros que un libre, que un ciudadano libre, aunque fuera pobre. Pero a lo que voy es eso, que hay que extraer lo positivo de esa tradición. ¿Me explico? No, que aquí en este libro también se andará en ello, es decir, lo dice más adelante, ¿no? Lo que sí que aparece. Sí que aparece bastantes veces lo de la izquierda tradicional, sí, que para separarla de la liberal, sí, de la neoliberal, ¿no? Actual. Pero sigue siendo, para mí sigue siendo corto, porque la izquierda, ¿por qué no decimos el pertenecer a una tradición con unos valores, sí, con unos valores que han sido... Habla de obreros socialistas. Sí, que vienen luego, supongo, más adelante, pero de momento eso es lo que aparece, ¿no? Eso, vincular una tradición. Yo soy de una tradición que arranca, que puede ser demócrata en el sentido clásico, comunista, anarquista, pero una tradición que está sentada en unos valores y una manera de ser. Y entonces aquí el concepto de izquierda queda más vago y vale todo un poco, ¿no? Es como el concepto de libertad, que puede ser súper encantador, ¿no? Los liberales, la libertad, sí, pero es que se olvida la parte final, la libertad de comercio, la libertad... Ya estás, es decir... La libertad republicana clásica antigua es más rica, es más potente, es una libertad en la que necesitas a la comunidad para poder desarrollar tus capacidades. No tiene nada que ver con la libertad individualista, ¿no? No. A mí me gusta en ese sentido el autor aquel que salió hace tiempo, cuando lo del viejo topo, que la cancelaron de aquella feria, el Fusaro, que le llama izquierda, sinistra, bueno, neoliberal, ¿no? Sinistra... Bueno, la izquierda rosa, neoliberal, arcoíris, bueno, pone varios apelativos, pero... Y dice, no la de la hoz y el martillo, ¿no? Sino la neoliberal, pues, del arcoíris más... Que es lo que dice en estas primeras páginas la Sarah Wagner. Pero se entiende bien, ¿no? Que esa tradición la hoz y el martillo lo entendemos bien, quiero decir, no es incompleto, ¿vale? No habla de los griegos, pero... Basando en eso que dices tú, habla de las manifestaciones que hay que son de alegría, que no son de quemar contenedores, de palos. Lo dice aquí, ¿no? Que son manifestaciones de alegría, de democracia, de que todo el mundo feliz, cantando y no sé qué, que van a pedir de buen humor, ¿no? Cuando las manifestaciones que se ha ido a buscar y conseguir algo es con disturbios, con problemas. Claro. Sí, en general claro. Primero hay un enfado, ¿no? Antes de... Bueno, yo también un poco esto de la tradición, ¿no?
En realidad lo que leímos antes de Rosenberg y tal también hablan en esas revoluciones que son fallidas y son fallidas porque se acaban acomodando, digamos, los proyectos de izquierda, se acaban acomodando en la economía liberal y en el capitalismo. El pacto con el Estado, con el Parlamento. Dejan de lado, por ejemplo, es una de las cosas que más se criticaba por parte de Marx y Engels, ¿no? El hecho de dejar de lado al propio pueblo, es decir, en aquella época el pueblo mayoritariamente era campesino. Pues si es campesino, el campesinado, tú tienes que contar con él para hacer una revolución. Si no cuentas con él para hacer una revolución, ¿qué revolución estás haciendo? No. Bueno, estas ideas que Lenin, en ese sentido, sí que cuando las tesis de abril, cuando el inicio de la revolución hace un cambio y viene a decir, bueno, si el pueblo quiere pan, paz y tierra, ¿no? Pues démosle pan, paz y tierra. Luego ya, con el comunismo de guerra ya es otra historia. Claro, una situación en la que después de la guerra civil contra las potencias y con la lucha interna de los blancos, pues claro, las condiciones ya no son las mismas. Entonces, es decir, la situación del campesinado ya se vuelve complicada es decir, los campesinos casi querían más intercambiar productos por otros productos que no por dinero, entonces en esas condiciones no estaban tan predispuestos pero claro, era necesario el producto del campesinado para desarrollar la industria, para desarrollar era una situación complicada sería otro debate interesantísimo, leches, de poder qué se podría haber hecho en aquella época, ¿no? Pero primero la opción de hacer una revolución contando con Alemania, ¿no? Pero cuando eso ya no se da, se cierran en la Unión Soviética. Bueno, eso. Pero la tradición es esa, es decir, que es lo que habría que recuperar, esos valores tradicionales, que lo que no deja de ser, pues, o lo que significaría un giro, ¿no? hacia la construcción de una nueva cultura, una nueva ética, ¿no? Y eso, en esa construcción de esa nueva ética, para eso sirven los textos, es decir, las tradiciones pueden estar acompañadas en el tiempo con movimientos sociales, y cuando no, pues con la tradición, con las fuentes, ¿sabes? Con los textos. Sí, claro. Y es muy importante porque si no, ¿cómo se entiende que... Es lo que hablábamos antes. Antes le explicaba... Bueno, tú preguntabas aquello de... No hay lugares donde la gente se reúna, ¿no? La juventud... Y es verdad que quedan menos, ¿no? Claro. O sea, centros cívicos y claro. Yo insisto que la idea importante es decir... la idea que de alguna manera siempre hemos defendido en Spy Mars, en la revista, es decir, en configurar una revista, una página web que trata de fundamentar y desarrollar esos textos que forman parte de la tradición democrática, socialista, anarquista, comunista, y no solo desarrollarlos y mantenerlos para que estén ahí como una riqueza, sino que luego cuando surja un movimiento social, ahí está la cuestión, es decir, que tenga que ser ese movimiento social el que coja esa tradición y la reutilice como quiera ese movimiento social. No que salga el líder de turno y diga, pues yo soy el que he estudiado, el que tengo titulaciones, el que voy a dictar la estrategia política del programa porque yo soy... No, se trata de que sea el movimiento social el que de alguna manera, como Gramsci decía, ¿no? El intelectual orgánico es las personas que se van configurando con un cierto poder de liderazgo en el pueblo, en el ámbito de una parroquia o de un barrio. Sí, lo que explicabas tú él antes lo explicaba de su suegro, que en el barrio de Zona Franca pues está el presidente de la asociación de vecinos y también lucharon por el metro, que llegase al barrio, las fiestas ¿no? Se va desarrollando, las lecturas las hacen todos, y entonces luego esos textos que están ahí, que son desarrollos, que son reflexiones de toda una época en base a esas experiencias pasadas, pues eso es igual, ese movimiento social le hace un giro brutal, tira por otra línea y eso es la democracia. ¿Vale? La democracia
son muchas cosas. La democracia, en el sentido literal de utilizar esa palabra en un contexto histórico, significaría pues un momento convulso. Me explico, cuando estás en una democracia significa que hay una lucha de poder. Cuando decíamos lo de Platón, Aristóteles decían que cuando se da la democracia es cuando los pobres han conseguido el poder, tienen que matar, es decir, es un momento convulso, es en proceso. Se trata de que luego el desarrollo llevará a donde lleve, lo decidirá ese movimiento social. Eso va en contraposición con aquellas tesis de que las fuerzas productivas, eso llevará al socialismo, y el socialismo. ¿Qué es el socialismo? Pues ya lo veremos cuando... Vale, esto no está definido. ¿Qué es el comunismo, por ejemplo? No está definido. Marx pone una línea o dos de lo que es el comunismo, la asociación libre de productores, pero ¿qué más? Es que no lo sabemos. Los que lleguen a ese punto en base en su experiencia ya llegarán. Y estas son las ideas que creo o intuyo que pueden sacarse de aquí, ¿no? Sí, bueno, ya veremos al principio. La tradición, que la tradición es muy importante, que todo el movimiento social está capacitado para entender esa tradición y plantear un proyecto en el momento in situ, ¿no? Y que no se sabe a dónde va a dar eso. Y tampoco se sabe cuándo va a empezar, porque forma parte de las subjetividades y eso no lo puedes decidir tú, de venga, vamos, no, pasará algo o no, y la sociedad, pues como el 15M, se juntarán, irán a las plazas y se empezarán a llenar, y ahí está, para eso están estas organizaciones puntuales que están esporádicas y difundidas por sitios pequeñitos y tal, que sirvan como perchas para intentar ayudar a organizarse eso, pero incluyéndonos nosotros, y ahí pues se puede ir a cualquier lado. Bueno, que si no esto se... Dice, por eso no es de extrañar que tanto los medios corporativos como los medios progresistas o las mencionadas élites de esa supuesta nueva izquierda descalifiquen la trayectoria de una figura como la Sarah Wagenknecht, que mantiene una postura de clase definida en esas tradiciones y que se niega a aceptar la renuncia a la ética socialista y que construye artefactos funcionales al poder global del llamado Occidente colectivo, aunque se pretenda maquillarlos con una pátina de modernidad progresista. Los ataques furibundos de unos y otros, los epítetos descalificativos como rojiparda y la imposibilidad de un debate sano en el marco de la izquierda por la llamada política de la cancelación. Política de la cancelación es que eliminan el debate y te separan, te anulan. No entras dentro de lo que sería ese modo correcto de funcionar. Ya es que ya ni quiero... Sí, antes te iba a explicar la anécdota, nos hemos liado. La anécdota es lo del Viejo Topo que antes hablábamos. El Viejo Topo es la editorial aquella del libro que leímos, el último era del Viejo Topo, ¿no? El de Rosenberg. Sí. Bueno, es una editorial y es una revista que ahora es online, pero editó en papel mucho tiempo y ha editado muchos libros de diferentes autores de izquierda, de distinto pelo, ¿no? Entonces, en una feria, lo digo bien, una feria era, ¿no? Sí, creo que era una feria. La literal. Una feria literal, que es una feria antifascista. Les pareció que el Viejo Topo no era suficientemente antifascista por haber editado a este autor del que he hablado antes, el Diego Fusaro, y algún otro, ya la Hermosilla creo que también, y bueno, autores que tienen su opinión y que no les parecían antifascistas, incluso les parecía todo lo contrario a los de la FIRA o a los que tenían mano para hacer y deshacer en la FIRA, y cancelaron al Viejo Topo, que es una editorial pues con una trayectoria, sí, pues de las principales, antigua, incluso en clandestinidad, ¿no? Yo creo que esa. Y lo cancelaron y no le dejaron participar de la feria antifascista. Una editorial que se ha distinguido siempre por eso. Cuando no les interesa por dónde encamina, ¿no? algún movimiento, pues lo mejor es silenciarlos, ¿no? Bueno, es un poco el despiste que hay, porque otro ejemplo podría ser Picasso, ¿no?
Picasso, pues ahora se ha descubierto pues, que era un machista redomado. Era un machista, maltrató claro. a sus parejas. Bueno, pues eso no quita que era un genio pintando. O su lucha antifascista. Con lo que pintó y con lo que hizo, el exilio. Bueno, pues yo creo que se puede decir que era una persona que vivió en la época que vivió, junto con los hombres de su generación, y que a día de hoy eso no nos mola, pero que bueno, que era uno de los nuestros. Pues yo lo siento así. Y entonces, pues bueno, pues quien lo quiera cancelar, que lo cancele. Yo no lo cancelo. Picasso o al viejo Topo, no, hay que, o a nuestra gente, y eso no quita que lo que no me gusta, hay una parte de no confundir la parte con el todo, siempre decimos, ¿no? Sí, sí. Un momento, corto. Estamos aquí. Sí. Vale. Pues seguimos. Por eso, no es de extrañar que tanto los medios corporativos como los medios progresistas o las mencionadas élites de esa supuesta nueva izquierda descalifiquen la trayectoria de una figura como Wagenknecht, que mantiene una postura de clase definida en esas tradiciones y que se niega a aceptar la renuncia a la ética socialista que construye artefactos funcionales al poder global del llamado Occidente colectivo, aunque se pretenda maquillarlos con una pátina de modernidad progresista. Esto lo habíamos leído ya. Estábamos por aquí, ¿no? ¿Los ataques furibundos o más abajo? Más abajo. Ya habíamos dicho lo de cancelar. Occidente colectivo. Que Estábamos en... ¿dices? Lo que se esconde tras la maquinaria. Vale. Lo que se esconde tras tanta maquinaria de descalificación es la intención de impedirnos escuchar o leer, en sus propias palabras, el análisis sobre la dominante izquierda liberal o izquierda como forma de vida, como ella las denomina, y sus propuestas para recuperar no solo herramientas que luchen por las clases populares, sino proyectos nacionales realistas que desafíen la globalización neoliberal y la arquitectura de dominio que mantiene a la élite tecnocrática de Bruselas. Por todo esto, es un acierto la edición que, gracias a Lola Books, pone en manos de los lectores hispanohablantes la posibilidad de leerla sin matices negativos o construcciones malintencionadas, práctica común entre la mayoría de periodistas o contertulios que pueblan el panorama mediático español, sean del establishment o del llamado arco progresista. Para mí, la lectura de este libro ha sido una sorpresa iluminadora, pues define con palabras llanas y entendibles lo que significa esa pseudo-izquierda mayoritaria, cuyos objetivos y planteamientos le alejan tanto de la clase a la que dicen defender, como de la construcción de un mundo diferente al que nos impone el capitalismo ultraliberal en el que estamos inmersos. Es evidente que una izquierda cuya propuesta es apoyar el liberalismo económico, la globalización y la destrucción del Estado social, proponiendo como forma de lucha y transformación social las políticas identitarias, el cosmopolitismo, la ecología sin justicia social, la disolución de los Estados-nación en organizaciones globales o la multiculturalidad como emigración descontrolada inducidas por mafias, filántropos y el poder empresarial, aunque se disfrace de modernidad o cambio emancipador. Solo sirve a los mismos objetivos que cínicamente dice combatir. ¿Filántropos? ¿Qué significado tiene aquí esta palabra? Filántropo sería como el Soros, entiendo. Sí, es... ¿Sabes? Como ricos que financian fundaciones, que son partidarios de la caridad, ¿no? Sí, su acepción, lo digo porque es... Es que me acuerdo que lo miré cuando leí esto y ya no sé, ya se me olvida. Sí, en principio financian temas culturales y protegen, ¿no?, temas culturales con dinero, dando dinero en principio ese es el... Sí, pero bueno, que es a través de fundaciones que se desgravan luego o evaden impuestos o ¿sabes? Que bueno, que son muy cristianos, hay de todo. ¿Qué iba a decir? Aquí a mí me viene a la cabeza, con este libro ya enseguida me ha venido, lo del Pasolini, ¿no? El libro aquel de... Bueno, tiene un bueno, no sé qué es, un artículo, creo que es un artículo publicado en un diario o una carta que es la izquierda de el fascismo de los antifascistas. Que lo leímos, ¿verdad? Creo que sí, no, aquí no, pero aquí no. Bueno, creo que aquí no. Sí.
No en el taller, pero sí. Yo lo recomiendo porque es el Pasolini, que es este director de cine italiano. Sí, ya viejo, ya sería un hombre ya de 80 años o más. Sí, claro, eso él lo escribe con 40 y tantos y en los años 60, yo creo, o 70 como mucho. Y habla de esto, ¿no? Bueno, está diciendo estas cosas en esa época. ¿Cómo se llama? Ahí habla de fascismo, pero dice, bueno, el fascismo real es la sociedad de consumo. Claro. Y no nos damos cuenta y estamos atacando cosas que no son... Vaya, está diciendo exactamente esto en una época... Se adelantó a lo que tenía que ver, a lo que venía. Una sociedad antigua está muy bien. Que mira por el consumo, que mira hacia otro lado cuando pasan cosas dramáticas. Pues esa es la vinculación con el fascismo. ¿No? De hecho, propongo leerlo porque es un relato muy corto. Pues si queréis, cuando acabemos esto, estaría bien. Coger algo de Pasolini, que es muy fresco. Y además también, claro, es un autor que llama la atención, ¿no? Porque interesante. Participó en un montón de disciplinas artísticas. Sí, pues está bien, porque a mí me gustó mucho. Yo he leído muy poquito de Pasolini y me gustó mucho la intervención de Ana Iris Simón. ¿Os acordáis? Que hablaba también habla de él, y bueno, me gustó mucho. Sí. Lo que decías simplemente la definición de filántropo que decíais antes. Bueno, aquí la definición de la Real Academia de la Lengua. Persona que se distingue por el amor a sus semejantes y por sus obras en bien de la comunidad. Y algún sinónimo, benefactor, bienhechor, generoso, no sé. Bueno, claro, que decías gente que tiene dinero y que dona su dinero, sus obras por el bien de un grupo, ¿no? Claro. Y aquí se esconde su praxis real, ¿no? Lo que hace con su vida, ¿no? Yo creo que es para, como se dice, para quedarse tranquilo, ¿no? Para todo aquello malo que tiene, pues de esa manera, yo qué sé. Para lavar su conciencia. La conciencia, ahí es. Que aquí sale, después sale, en algún momento habla de lavar la conciencia. Sí, cierto, sí. Aquí lo dice más como alguien que quiere, pues... maquillar los ingresos o una estrategia concreta de, por ejemplo, traer emigrantes para ganar dinero, ¿no? Habla en una convención de Davos, en una convención de Davos en que parece que quisieron cambiar el discurso y dijeron de cobrarles un impuesto a las grandes fortunas y se llevó a cabo, pero salió por eso, para limpiar la conciencia, que después no es lo que es, ¿no? Bueno, y el papel de las ONGs también se podría tirar por ahí, ¿no? Sí, sobre eso. Vale, pues seguimos. Los engreídos es un título que define claramente la visión de esa izquierda liberal o izquierda como forma de vida, a la que se refiere Sara. Pues en su proceder cotidiano mira por encima del hombro a cualquiera que no comulgue con sus postulados. Planteamientos sólidos del debate en universidades estadounidenses y usinas de pensamiento de países occidentales y que han posibilitado la sustitución de la centralidad de la disputa entre capital y trabajo por las identidades individualistas como eje del conflicto social, ¿no? Esto ya también. Son engreídos porque han conseguido trasladar su visión de clase media universitaria sobre el resto de la sociedad. Curiosamente, con más ahínco hacia las personas perdedoras en este sistema de globalización neoliberal a las que se suele desechar arrogantemente como gente ignorante que no sabe votar, heteropatriarcal, racista y hasta anacrónica. Luego no nos debería extrañar que las personas huérfanas de representación política abandonen el voto de la izquierda para dejarse hechizar por los cantos de sirena de la derecha radical. Esta es una idea interesante. Sí. Vale. No decimos nada porque luego aquí vuelve a salir esta idea y ya la diremos. Pero salió, perdona, en una de las conferencias que fuimos a escuchar a Cornellà, al Ateneo, que hablaron de un autor, aquel inglés, ¿cómo se llamaba aquel? Hostias, no sé. ¿Cómo? ¿Te acuerdas tú? No. Hace tiempo, Bueno, era uno que hablaba de esto, es que no me acuerdo cómo se llamaba. Compramos el libro, me acuerdo, con el Alex y yo.
Bueno, estaba en una reunión con amigos suyos, todos universitarios, jóvenes, digamos, eran del ámbito de la izquierda inglesa, ¿no? Británicos. Y entonces, pues estaba pues él muy cómodo con sus amigos, todos así pues de 30 y tantos, 40, y de pronto hicieron un par de chistes sobre los... Es que tampoco me acuerdo cómo se llaman, pero las clases... Los chaps. Sí. Ah. Sí, así, ¿no? Como... Chaps, sí, sí. Chaps ¿Cómo se llama ese? Owens. Owen, Owen, exacto. sí. Owen Jackson, no, Y el apellido es Owen. Algo de Owen, sí. Y que hacían chistes sobre esta gente, pues porque son gente que vive en barrios marginales, por decir, de subsidios públicos y que pues, se menosprecia mucho a la población que no tiene estudios superiores, se le menosprecia bastante, como si fueran inferiores solo por tener un título. Pero él ahí, en aquella reunión, en aquella cena que tenía tan guay, se dio cuenta de que él estaba ahí dentro, ¿no? Que él que era pues, de izquierda, por decir, y que se autodefinía como una persona de izquierda que en teoría luchaba por esto, hostia, pues resulta que nos estamos riendo de nuestra gente. De esto, y entonces, bueno, la verdad es que sí. no tengo nada más que decir del libro, pero... Sí, yo me acuerdo, sí, se hizo famoso en la época de Podemos. De Podemos al principio, sí, me acuerdo que era un autor, sí. Bueno, no es un dato, si alguien quiere mirar Owen, ¿no? Igual... Tienes que pasar la bibliografía después. Vale. Dice, pero en el libro de Wagenknecht no solo vamos a encontrar una disección magistral sobre la caracterización de la política posmoderna, sino también el abordaje sin tapujos del debate sobre la inmigración, tópico del que la izquierda huye con respuestas vagas e imprecisas que ni tratan de solucionar el problema ni responden a las inquietudes que se plantean en nuestras calles y barrios. A través de páginas que se devoran fácilmente, también se aborda la supuesta transición verde, la destrucción del Estado como garante del control económico y barrera ante los desmanes del capitalismo y la necesidad de recuperar la cohesión social que construyó con sangre, sudor y lágrimas el movimiento obrero en sus conquistas de posguerra. En fin, una propuesta que hoy es más necesaria que nunca y de rabiosa actualidad también en nuestro país. Te invito sin más a reflexionar junto con Sara, ya que es un imperativo de los tiempos que corren la construcción de una izquierda que recupere la dignidad de nuestros pueblos frente a una panda de engreídos que canaliza hacia la individualidad posmoderna identitaria todas las expresiones de lucha del movimiento obrero y popular. Salud y buena lectura. Javier Couso Permuy. Bueno. Individualidad posmoderna. Bueno, es una... Sí, lo que hablamos antes de los barrios. Que cada vez hay menos unión porque cada uno se ha montado el sistema de una manera que lo único que importa es uno mismo y cada uno se responsabiliza de sí mismo y de su entorno cercano como su familia y punto. Y nada, y el tiempo libre pues a viajar. A viajar. Lo de posmodernismo e individualismo van de la mano, supongo, ¿no? No sé si hay otro... Sí, lo que pasa es que sí que es verdad que en los barrios, aunque no es lo mismo de hace 40 años, yo que vivo en Cornellá o mis padres que viven en Belviche, ¿no? Que, pues yo veo allí cierta, entre comillas, solidaridad, de convivencia, debido a que se viven en bloques donde hay 13 pisos con 6 porterías por bloque, donde en un bloque igual hay más de 2.000 personas y donde hay, bueno, pues hay reuniones de escalera, hay la vecina del quinto, si sabe que su vecina de arriba no está bien, pues le ayuda, todavía se ve, ¿no? Todavía hay y esa manera de vivir alternativa al individualismo ese radical. Entonces, bueno, pues se ve todavía en los barrios obreros se vive de una manera diferente, es curioso el término de esa manera de vivir de izquierda, esa manera de vivir obrera. Pues todavía existe. No, claro, quedan cosas, pero yo te diría que, por ejemplo, San Ildefonso, que es análogo a Belviche en cuanto a bloques y todo, precisamente toda la oleada
de migración, lo que ha traído es un poco de desfase, o sea, que la gente no se conocen entre ellos, que, que no participan, incluso son pisos de alquiler, pisos pues, pisos patera, por decir, ¿no? Que viven varias familias, bueno, o sea, que se ha destruido si había algún tejido, yo lo veo muy deteriorado, al menos, ¿no? Trabajando allí en Cornellà, eso sé, y vosotros en el hospital habéis visto lo mismo. Y yo creo que seguramente, ¿no? Igual la unión que dice Rubén, en barrios periféricos, con mucha inmigración, y que todavía no se han arrastrado del todo como el tema de Barcelona, por el tema de entrada de gente con capital, que se puede permitir de pagarse las viviendas actuales en Barcelona, que no se pueden permitir con gente con sueldos normales. Hay un desplazamiento de población hacia fuera de Barcelona, ya cada vez se puede permitir menos gente pagarse un piso en Barcelona, y la nueva edificación que se hace, evidentemente, ya no se la puede permitir la gente de Barcelona. Entonces está cambiando la fisonomía de los barrios, y barrios que antes eran obreros, currantes y tal, que se conocían todos los vecinos y que luchaban por lo mismo. Muchos de esas familias que han crecido, se han hecho mayores y tal, los hijos se han ido fuera, se han tenido que ir fuera, y entonces lo que está entrando no está por la cohesión del barrio, está por ir allí, es como un piso patera, pero y sobrevivir. Sobrevivir, ¿no? Claro, es el tejido, digamos, de la inmigración así descontrolada. Es un poco, es duro, pero es así, ¿no? Con excepciones, por supuesto, ¿no? Y aquí lo vimos en el bloque aquel de Sal, que casi todos aquellos eran gente procedente de migración y se habían organizado muy bien, pero pues bueno, aquello produjo algo, pero mucho de lo que se ve, por ejemplo, en Valencia, lo que explicábamos, ¿no? Aquellos pueblos de extrarradio de Valencia, Alfafar, todos aquellos, era también un tejido antiguamente muy conectado, de vecinos que se conocían, y como se había destruido eso, pues eso dificultaba mucho la ayuda mutua cuando vino la Dana esta. Eso se vio bastante también, ¿no? Luego se organizaron y tal, y eso estuvo muy bien, y se vio que género humano tenemos queda, pero no estaba, quiero decir, no se conocían, es verdad, ¿no? Sí. Que no hubiese ocurrido eso 20 años atrás o 30 años, ¿no? Sí, es una situación que dificulta, ¿no? El otro día una amiga me decía, claro, la inmigración es un fenómeno, ¿no? Igual que lo es la lluvia. Claro, si a ti te viene una calamidad como es la Dana, ¿no? Pues te va a impedir organizar los barrios y tal. Pues el tema de la inmigración también es un fenómeno, es algo que ocurre, ¿no? No lo puedes negar, no puedes decir que los barrios están llenos de inmigrantes, no es racista, no es ni bueno ni malo, es algo que ocurre, ¿no? Es un fenómeno. Sí, claro. Y entonces, pues bueno, pero eso no quita que como fenómeno, igual que si llueve te fastidia, es más difícil organizarse, pues si la gente procede de 1000 sitios diferentes, pues claro, pues eso dificulta más, pero eso no quita que no se pueda tejer tejido asociativo, cultural, organizativo. Claro. Lo que cuesta más, claro, cuesta más, no existe, hay que crearlo, y ahí estamos todos intentando crearlo. Y ahí cambiamos, pues, Pepe, de leer, que no leas tú todo el rato. Sí, vale, el tema perfecto, de la voz, ¿Sí? ¿Me leo yo? Sí. Cuando queráis. Sí. Vale, pues la introducción, ¿no? Empezamos ya el libro. Mientras escribía este libro, en Estados Unidos los conflictos se recrudecían. Los seguidores de Trump se enfrentaron a sus detractores de manera irreconciliable. Desde hacía tiempo no se producía un cambio de gobierno democrático que fuera acompañado por tanta incertidumbre, odio y violencia. El día de la investidura del nuevo presidente de los Estados Unidos, el Capitolio de Washington parecía una fortaleza en estado de guerra. Esto es en diciembre del 2020, ¿vale? Que es cuando hubo el cambio y es cuando se interrumpieron una sesión de poder legislativo para certificar la victoria de Biden, ¿no? Y bueno. Aunque en Estados Unidos las diferencias y los contrastes sociales son particularmente profundos y abultados, aunque allí el clima de confrontación es especialmente peligroso porque gran cantidad de norteamericanos poseen armas, América no es un caso único.
Si no nos armamos de valor para emprender un nuevo camino lo antes posible, por desgracia, no es improbable que, como si de un espejo gustorio se tratara, en las imágenes de los Estados Unidos estemos presenciando nuestro propio futuro. También Alemania está profundamente dividida. También aquí se está descomponiendo la cohesión social. También en nuestro país la hostilidad ha convertido la unidad en antagonismo social. El bien común y el civismo son palabras que prácticamente han desaparecido de nuestro vocabulario cotidiano. Aquello que dichas palabras representan parece que ya no tiene lugar en nuestro mundo. Estas son la idea, ¿no?, de la desaparición del bien común y del civismo, y que hay que hacer alguna cosa. Emociones en vez de argumentos. Con el coronavirus las cosas se pusieron especialmente mal. Aunque millones de personas, a menudo con empleos mal pagados, seguían dando lo mejor de ellos mismos por mantener a flote nuestra vida en sociedad, en los medios, portales online, Facebook y Twitter, reinaba un ambiente guerra civilista. Esta fractura separó familias y acabó con amistades. ¿Estás a favor o en contra del confinamiento? ¿Sirve para algo la aplicación móvil Corona Warm App? ¿No te has vacunado? Todo el que dudara, aunque fuera solo parcialmente, de la sensatez y el provecho de cerrar guarderías y escuelas, restaurantes, tiendas y muchos otros comercios, tenía que soportar la acusación de que no le importaban las vidas de sus congéneres. Por otra parte, aquel que consideraba la COVID-19 un virus peligroso era atacado con una agresividad similar por aquellos que en todo veían medidas simplemente alarmistas. ¿Respeto por las opiniones de los demás? ¿Una reflexión sobria de los diferentes argumentos? De ninguna manera. En vez de hablar los unos con los otros, nos gritamos. Sin embargo, la pandemia no ha sido la primera vez en la que en nuestra sociedad ha desaparecido la cultura de la discusión racional. Controversias anteriores ya presenciaron disputas similares. En ellas se moraliza en vez de argumentar. Las emociones acumuladas sustituyen a los contenidos y a los razonamientos. El primer debate en el que esto se hizo patente fue la política migratoria y de asilo, un tema que tras la apertura de las fronteras alemanas en otoño de 2015 se ha solapado con otros durante casi 3 años. Entonces, la narrativa del gobierno no se llamó confinamiento, sino cultura de la bienvenida. Y cualquier crítica fue tan denostada como las críticas durante la pandemia. Mientras que la política mainstream tildaba de racista a cualquiera que mostrara preocupación o señalara los problemas de la inmigración descontrolada, en el otro extremo del espectro político se formó un movimiento que creyó estar presenciando el hundimiento de Occidente. El temor y el tono fueron igual de reconciliables que en la discusión sobre qué políticas eran adecuadas para atajar la pandemia del coronavirus. En el debate sobre el clima que prevaleció en el año 2019, la discusión no fue mucho más ponderada. En él no se trataba ya del hundimiento de Occidente, sino de la propia humanidad en su conjunto. Los activistas climáticos, que defendían que el pánico era la reacción adecuada, lucharon contra negacionistas climáticos tanto reales como imaginarios. Los que seguían utilizando su antiguo coche de diésel, comprando sus filetes empanados en las tiendas de descuento o no podían permitirse pagar precios todavía más altos por la electricidad y el combustible, fueron atacados sin piedad. Mientras tanto, la AfD se convirtió en el mayor partido de la oposición en el Bundestag y se dedicó a lanzar salvas contra la dictadura de opinión ejercida por la izquierda embadurnada de verde. Sí, la AfD es la alternativa para Alemania, que estaba entre la derecha y la extrema derecha, era nacional conservadora y euroescéptica, ¿vale? Es para situar el contexto de estas. Era como si a nuestra sociedad se le hubiese olvidado discutir los problemas sin recurrir a agresiones y con un mínimo de decoro y respeto. El lugar dejado por la discrepancia de pareceres fue ocupado por dinámicas de indignación, difamaciones morales y un odio indisimulado. Es alarmante. El camino que va desde la agresión verbal hasta la violencia física es corto, tal y como lo demuestran los acontecimientos en Estados Unidos. Se nos plantea una pregunta: ¿de dónde procede la hostilidad que ha acabado por fracturar nuestra sociedad en casi todos los temas importantes? ¿Quién está intoxicando el clima de opinión? La respuesta habitual a esta pregunta es: la culpa la tiene el fortalecimiento de la extrema derecha. La culpa es de políticos como Donald Trump, que con sus burlas y tuits malintencionados han azuzado a la población sembrando cizaña y resentimiento. La culpa es de partidos como la AfD, que fomentan el odio y propagan el enfrentamiento. Por último, la culpa se le echa a los medios de comunicación sociales, que sirven como caja de resonancia a las mentiras y a los comentarios de odio y que permiten que cada uno se mueva solo dentro de su propia burbuja de opiniones filtradas. Sin duda,
Los políticos de extrema derecha contribuyen a envenenar el clima político. En comparación con los Estados Unidos antes de Trump, los Estados Unidos después de Trump son un país todavía más dividido. Cuando se le oye decir al político de AfD, Bjorn Höcke, que quiere hacer sudar la gota gorda a los que no opinan como él, se queda uno horrorizado. También es verdad que los medios de comunicación sociales fomentan la agresión y la ruindad porque se programan para eso. Todo esto no ha mejorado nuestra cultura de la discusión. Sin embargo, esto es solo una parte de la explicación. Lo cierto es que el clima de opinión no solo está siendo intoxicado por la derecha. El fortalecimiento de la extrema derecha no es el origen sino la consecuencia de una sociedad profundamente dividida. Si sus enemigos no les hubieran abierto el camino, no habría ni Donald Trump ni AfD. Sí, aquí es... Yo creo que es importante porque la última idea que has leído, ¿no? De que el fortalecimiento de la extrema derecha no es el origen, sino la consecuencia de una sociedad profundamente dividida, etcétera, etcétera, ¿no? Normalmente en una cosa concreta, cuando se reunían los fachas en Plaza España, ¿no? La consigna era, venga, contra los fachas, ¿no? De los grupos más de extrema izquierda y tal, ¿no? Contra los fachas y tal, ¿no? No, el problema no es ese, sino lo que hay que atacar es la raíz del asunto. ¿Quién ha hecho posible que se den esas condiciones de que hayan esos grupos de fachas? ¿Quién crea esas condiciones sociales? Ese es el asunto que hay que responder, ¿no? Entonces, hay que entrar entonces en cuestiones como una fractura en los movimientos sociales o una derrota de los movimientos sociales, el papel de la política que ha hecho esa derrota y ha captado. Esa es la idea, ¿no? No ir a la extrema derecha, que aquí lo dice de una manera teórica, pero nosotros lo hemos visto en la práctica, ¿no? Es lo más fácil porque es lo que se ve, es lo más visible, ¿no? Pero es una simplificación. Han sido ellos, sus enemigos, los que han propiciado... ¿Qué decía algo, José? No, bueno, lo que hemos hablado antes de Pasolini, que habla precisamente de eso, ¿no? Sobre los fascistas, ¿no? Claro. Sí, es el mismo tema. Nada, ya. Sí. Claro, es un ejemplo tal, pero vaya, si quieres hacer una paella, si no tienes los elementos para hacer la paella no sale. Es decir, claro. Es así de sencillo, con lo cual, si ahí se ha formado eso es porque ha habido los elementos esenciales para que se forme eso. Pues hay que atacar los elementos esenciales. Bueno, es una tontería, otra manera de verlo. Han sido ellos, sus enemigos, los que han propiciado el ascenso de la extrema derecha desde la economía, ya que están destruyendo el sistema de protección social, están liberalizando los mercados y con ello están agrandando enormemente las desigualdades sociales y la inseguridad vital. No obstante, muchos partidos socialdemócratas y de izquierda han favorecido el auge de la extrema derecha también desde la política y desde la cultura, ya que se han puesto del lado de los vencedores y con ello muchos de sus portavoces han despreciado los valores y la forma de vida de su antiguo electorado, así como sus problemas, sus demandas y sus enfados. El liberalismo de izquierdas ni liberal. La visión del mundo de esta nueva izquierda que se ha cambiado de bando ha introducido desde hace algún tiempo el concepto de liberalismo de izquierdas. El liberalismo de izquierdas, según el sentido moderno de la palabra, es el objeto de la primera parte de este libro. Se trata de una corriente político-intelectual relativamente joven que ha venido ganando influencia social durante las últimas décadas. Sin embargo, el nombre de liberalismo de izquierdas es engañoso. Si se mira con detenimiento, se da uno cuenta de que esta corriente así llamada no es ni de izquierdas ni liberal, sino que en lo fundamental contradice ambas orientaciones políticas. Por ejemplo, una reivindicación importante de todo tipo de liberalismo es la tolerancia hacia otras opiniones. No obstante, los típicos liberales de izquierda hacen gala de lo contrario, se muestran intolerantes con todo aquel que no comparte su visión de las cosas. Tradicionalmente, el liberalismo también ha luchado por la igualdad de derechos, mientras que el liberalismo de izquierdas lucha por cuotas de representación y por la diversidad, es decir, por el tratamiento desigual de los diferentes grupos. Perdón un momento. Yo para mí liberalismo tenía que ver con liberalismo económico, ¿no? Con el libre mercado. Sí, yo tampoco entiendo. Yo esto no lo entiendo. Sí, esta frase a mí me ha chirriado. Aquí habla de liberalismo y el liberalismo también ha luchado por la igualdad de derechos. No, el liberalismo ha luchado para mí, por el yo libre nunca comercio. lo he visto así, no sé si hay una... Sí, bueno, no, pero dice tradicionalmente el liberalismo ha luchado por la igualdad de derechos, ¿vale? Mientras que el liberalismo que estudiamos también luchaba por la amplitud del sufragio universal, ¿no?
la izquierda del 19 que vimos sí, en el libro. a eso me refiero. Ese liberalismo era el liberalismo que sucedió en un corto periodo de tiempo, ¿no? En el que era la libre competencia, sin violencia, etcétera, ¿no? Que eso fue totalmente destruido por las concepciones imperialistas. No sé si os acordáis en el libro de Rosenberg que lo explica. Pues yo me imagino que se refiere a eso. Puede ser, sí. Ya, sí. ¿Ya ves? Es decir, que de hecho la palabra liberal también en Estados Unidos, el ser liberal también tiene otra connotación, ¿no? Que es una persona más abierta y tal. ¿Vale? Pero concretamente el tema del liberalismo político yo creo que se basa en eso, ¿no? Es decir, sí que el liberalismo es liberalismo, es decir, no hay que engañarse. Al final la connotación que más se conoce es la económica, ¿no? Yo entiendo, yo entiendo que inicialmente el liberalismo se refería a libertad en todos los ámbitos, ¿no? Inicialmente, o sea que como que daba pie a que todo el mundo tuviera derecho tuviera libertad a hablar, a decir, económicamente que todo el mundo tuviera dentro del mercado libre. Pero dentro de una, es decir, esa era la idea, dentro de ese tipo de gobierno, es decir, dentro de esa definición de sociedad liberal. Dentro de esa sociedad, pues interesaba ampliar los derechos, pues para su desarrollo, ¿no? Porque estaban en lucha también con otras posiciones más conservadoras o incluso pues más feudales. De ahí que el liberalismo en un inicio podía ser un liberalismo revolucionario, ¿no? Pero claro, es decir, yo creo que por ahí van los tiros cuando se refiere a lo del tradicionalmente. De hecho, Marx, por ejemplo, en una de las críticas que hace, ¿no? en el siglo XIX se refiere a eso, es decir, él decía que bueno que había que apoyar en lugar de configurar y orquestar una lucha de clases obrera, pues decía bueno, y los campesinos que están en el ámbito feudal los vamos a dejar de lado, es decir que en algunos momentos había que apoyar y había que sumarse al frente liberal, ¿vale? Y en algunos momentos pues no, es decir, que depende de cada circunstancia. Yo creo que aquí se refiere a eso, ¿no? Que sí que el liberalismo también ha luchado por la igualdad de derechos, ¿vale? Yo decir eso categóricamente, bueno, no sé, me parece un poco, no sé, me parece un resumen un poco, no sé, sí. Desconozco también la acepción, si la tiene, la que dices tú, a mí no me parece. Para mí liberalismo es liberalismo económico y tiene una connotación. Hay toda una ideología liberal, porque nosotros no igual no. Sí, había varios tipos de liberalismo, un poquito más. Sí. Claro, puede ser. Pero claro. Bueno, pues. Por su parte, la izquierda siempre ha defendido a los desfavorecidos y a quienes la sociedad niega la educación superior, el bienestar y las oportunidades de progresar. Sin embargo, el liberalismo de izquierdas tiene su base social en las clases medias acomodadas con educación superior de las grandes ciudades. Esto no significa que todas las personas con títulos universitarios, buenos ingresos y que viven en las grandes ciudades sean liberales de izquierdas. Pero lo cierto es que es en ese ambiente en el que el liberalismo de izquierdas se sienten como en casa, y que es de esas clases comparativamente más privilegiadas de donde provienen sus líderes de opinión. Los partidos de izquierda liberal atraen sobre todo a los académicamente mejor formados y que más ganan, y son estos grupos los que los votan más asiduamente. Así que los liberales de izquierdas no son ni lo uno ni lo otro, no son liberales de izquierda, es decir, liberales que no solo se interesan por la libertad, sino también por la responsabilidad social. Liberales ha habido desde hace mucho en el FDP, y a día de hoy es posible que haya muchos más que no se cuentan entre las filas de los liberal-demócratas. Con el liberalismo de izquierdas moderno no tienen nada que ver, pero los liberales de izquierda tampoco son personas de izquierda liberales, es decir, personas de izquierda que se distancian de las tradiciones totalitarias y antiliberales. Por el contrario, este libro es un alegato expreso en favor de una izquierda liberal y tolerante, no en favor de corrientes de pensamiento antiliberales que a menudo se tildan hoy de izquierdas. Por consiguiente, cuando en este libro se menciona el liberalismo de izquierdas, no se hace referencia a las personas de izquierda en sentido literal. Pues yo creo que aquí es eso. A mí el concepto de izquierdas es un poco engañoso, complejo o poco claro. Yo creo que es más fácil lo de siempre, ¿no? Ubicarte en una tradición
de pensamiento, ¿no? Basada en a ver si es que en Alemania es diferente, porque como el libro es de política alemana y tal, a lo mejor la sociedad y el liberalismo es otro tema. Es no. Yo creo que aquí tira para el dret, ¿no? Que se diría en catalán, ¿no? Que, ¿no? Para que se entienda mejor, pero a mí me confunde bastante hablar de distanciamiento de las tradiciones totalitarias y antiliberales. El totalitarismo, a partir de él, se acomoda muy bien con el liberalismo económico en el siglo XIX ya y el XX, ¿no? Eso lo hemos visto ¿no? Sí, rompe con ¿no? Lo que hemos visto es que sí que rompe con la ruptura con el antiguo régimen, con la monarquía, con el absolutismo, pero al final... Bueno, no sé. No está bien explicado. Simplemente sí, yo creo que no está bien. Y para mí la acepción ahí en Alemania o la traducción que le han querido hacer para España no concuerdan igual. Puede ser. Puede ser. Igual también allí en Alemania no pueden decir que son comunistas porque el haber pertenecido dentro al bloque soviético, pues el socialismo podría ser, claro, no pueden hablar. Por cierto, el acrónimo este de FDP, ¿qué es? Sí, es el mismo de antes. Liberal de centro, sí. Liberal de centro, ¿eh? Sí. FDP. Sí, porque antes hemos dicho AFD sí, y este es FDP. Estos son liberales de centro, lo que hoy es centro-derechas, ¿no? Están por el libre mercado y por un federalismo europeo, es decir, son corrientes. Vale, seguimos. Antiliberalismo e intolerancia. Sí, porque los de antes son la extrema derecha y estos son central. Bueno, estos son todos social. Digamos que los de antes estaban entre la derecha y la extrema derecha. Bueno, vale. Y este que hemos dicho que sería más aquí a comparativa más de centro, digamos. Centro aquí sería PP aquí en España. ¿Parecido al PP? Pues yo creo que igual FDP. Bueno, no por no liarla. No, bueno, sí, digamos aquí cogen el centro normalmente bueno, pues, PSOE o el PP, ¿no? Pero sería no sé exactamente aquí que es como dónde lo ubicaríamos, ¿no? La socialdemocracia, ¿no? Sí, más socialdemocracia, más PSOE que PP entonces, ¿eh? Digo yo, liberal de centro, yo creo que sí, sería más PSOE. Bueno, pues el liberalismo de izquierdas ha jugado un papel importante en el declive de nuestra cultura del debate. La intolerancia de la izquierda liberal y los discursos de odio de la extrema derecha son vasos comunicantes que se necesitan. Se refuerzan entre ellos y viven el uno del otro. Ya sea la política para los refugiados, el cambio climático o el coronavirus, el patrón siempre es el mismo. La arrogancia de los liberales de izquierda nutre el terreno que gana la extrema derecha. A su vez, cuando más abusivos los comportamientos de la extrema derecha, más seguros en sus posiciones se sienten los liberales de izquierda. ¿Que los nazis están en contra de la emigración? Entonces todo el que critique a la emigración tiene que ser un nazi encubierto. ¿Que los negacionistas climáticos rechazan los impuestos al CO2? Entonces se le mete en el mismo saco que a los que critican la subida de los combustibles y de la calefacción. ¿Que teóricos de la conspiración difunden informaciones falsas sobre el coronavirus? Entonces los que crean que los confinamientos obligatorios son una medida equivocada es porque deben estar bajo la influencia de teorías de la conspiración. En resumen, el que no esté con nosotros es de extrema derecha. Es un negacionista climático, es un paranoico, etc. Así de fácil es el mundo de los liberales de izquierda. Esta manera de abordar los debates... Sí, este tema ha sido muy evidente, donde si entendemos Trump como extrema derecha, que para mí la es, pero esta semana pasada que se estrelló el avión, el tipo salió corriendo culpando a las políticas woke conforme que se habían contratado personas con discapacidad intelectual para gestionar las torres de aviación, ¿no? Que igual es así, desconozco, pero que ese no es el problema. Igual estaban allí, pero no para gestionar aviones. Yo dudo que el que controla la última decisión sea nadie discapacitado en este sentido. El maldito avión se cae por los recortes sufridos en esas estructuras de trabajo donde
hay precarización, donde hay menos personas, hay menos personal, tal. Ahí no entra, ¿no? O sea, fíjate cómo utiliza el tema, ¿no? De los liberales de izquierdas para tirar adelante, ¿no? Darle una patada a este problema, ¿no? Y hablemos de otra cosa, ¿no? Como lo utiliza la extrema derecha, ese debate de nuestra gente, ¿no? En el momento que dices, oye, yo no estoy de acuerdo con la reserva de cuota, fascista, ¿no? Bueno, es todo un debate abierto, ¿no? Machista. Cuando tú quieres contradecir algo que la mayoría dice, ya se te pone en un bando. Cualquier comentario que hagas, o sea, te quita todo lo positivo que hayas tenido hasta ese momento. Exacto, sí, esa es una de las... ¿Vale? Sí, es lo que hablamos de la política de cancelación. Y esto es lo que de alguna manera, cuando decís, claro, el liberalismo es una cosa, es un pensamiento que teóricamente puede ser muy refinado, ¿no? Esta tendencia de este liberalismo de izquierdas se asienta más también, obviamente, dentro de un liberalismo, pero más entraríamos ya en el concepto de la posmodernidad, es decir, es esa cosa facilona, alejada de la ciencia, superficial, todo vale, cojo de aquí, cojo de allá, ¿sabes? Es eso, no sin fundamento. Se basa más en yo creo que en estas tesis, ¿no? Postmodernas. Ya. Todo relativo. Esta manera de abordar los debates también contribuye a que, a los ojos de muchas personas, la izquierda haya dejado de estar a favor de la equidad y ahora esté a favor del engreimiento. Es decir, a favor de un estilo de argumentación que hiere, degrada moralmente y repele. Esto es lo que estamos hablando. Sí, se humilla un poquito a los que no. En el verano de 2020, 153 intelectuales de varios países, entre ellos Noam Chomsky, Mark Lilla, Joan K. Rowling y Salman Rushdie, escribieron una incendiaria carta pública contra la intolerancia y el antiliberalismo de los liberales de izquierda. Sus acusaciones decían: cada día que pasa, el libre intercambio de información y de ideas se encuentra más restringido. Aunque de la derecha radical no se puede esperar otra cosa, cada vez se extiende más una atmósfera de censura en nuestra cultura. Con preocupación observan la intolerancia con los que piensan diferente, la denuncia pública y la exclusión, así como la tendencia a convertir cuestiones políticas complejas en certezas morales, y apuntan cuáles son las consecuencias. Esto nos está saliendo muy caro, ya que escritores, artistas y periodistas han dejado de arriesgarse porque tienen miedo de perder sus sustentos en cuanto se alejan del consenso y se nieguen a aullar con el resto de los lobos. La extrema derecha y los liberales de izquierda no solo se parecen en su intolerancia. En lo que respecta a los contenidos tampoco son fundamentalmente opuestos. En su aceptación original, con la extrema derecha se corresponden los alegatos a favor de la guerra, de los recortes sociales y de una mayor desigualdad. Sin embargo, se trata de posiciones que también defienden muchos verdes y muchos socialdemócratas de la izquierda liberal. Por el contrario, no ser de extrema derecha significa decir que los emigrantes se les explota mediante prácticas de dumping salarial, que es prácticamente imposible enseñar en una clase en la que más de la mitad de los niños no hablan alemán, o que también en Alemania tenemos un problema con el islamismo radical. Nos guste o no, una izquierda que tilda de extrema derecha a los planteamientos realistas de los problemas le hace el juego a la propia extrema derecha. Pérdida del sentimiento de comunidad. Para entender las razones que explican el surgimiento del liberalismo de izquierdas y el declive de nuestra cultura de la discusión, debemos atender a los orígenes más profundos sobre lo que se asienta la cada vez mayor fracturación social. Para ello, hay que abordar la pérdida de seguridad y de sentimiento de comunidad asociadas a la destrucción del estado del bienestar, la globalización y las reformas liberales de la economía. Durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, hubo en todos los países occidentales una larga fase de crecimiento económico. En aquella época, la mayoría de las personas miraban con optimismo hacia su propio futuro y el de sus hijos. Lo que hoy prevalece es el miedo al futuro y muchos temen que sus hijos vivirán peor que sus padres. Hay razones que explican estos hechos. En comparación con otros países, nuestra economía se está quedando atrás. Cada vez más, las tecnologías de futuro surgen en otros países, no en el nuestro. Debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la economía alemana y el resto de economías europeas corren el riesgo de romperse a pedazos. A su vez,
En los países de Occidente la desigualdad ha crecido enormemente y los seguros por enfermedad, desempleo y jubilación son cada vez más frágiles. Los vencedores ven las cosas de otra manera. La que sobre todo ha salido perdiendo con el capitalismo desregulado y globalizado es la gente corriente. Hace años que muchas personas ven como sus ingresos no crecen. Estas personas se ven obligadas a luchar para conservar sus estándares de vida. Hace tan solo unas décadas, los niños de familias pobres tenían a su disposición posibilidades para mejorar su situación. Hoy, los estándares de vida vuelven a estar condicionados sobre todo por el origen social de las personas. Actualmente, los ganadores son sobre todo los propietarios de grandes compañías financieras y de grandes empresas comerciales. En las últimas décadas su riqueza y su poder, tanto económico como social, han aumentado enormemente. Entre los ganadores también se encuentran los nuevos licenciados superiores de clase media que viven en las grandes ciudades, el ambiente en el que el liberalismo de izquierdas se siente como en casa. El ascenso social y cultural de esta clase se remonta a los mismos cambios políticos y económicos que han complicado la vida de los trabajadores industriales y del sector servicios, así como la vida de muchos artesanos y pequeños empresarios. Como es natural, los que han salido ganando tienen otra opinión sobre las reglas del juego que aquellos que han recibido peores cartas. A la vez que aumentaban las diferencias de ingresos, de perspectivas y de ánimos, también crecían las distancias espaciales. Hace medio siglo, los más acomodados y los menos privilegiados vivían a menudo en el mismo barrio y sus hijos se sentaban en la misma clase del colegio. Ahora la escalada de los precios de la vivienda y el aumento de los alquileres hacen que los ricos y los pobres vuelvan a estar en barrios separados. La consecuencia es que hay menos contacto, menos amistad, menos compañerismo y menos matrimonios entre personas de distinta clase social. Dentro de la burbuja del propio entorno social. Aquí es donde se encuentran las principales causas de la disminución de la cohesión social y del aumento de las hostilidades. Las personas procedentes de diferentes entornos sociales tienen cada vez menos cosas que decirse porque viven en mundos diferentes. Si los universitarios acomodados de las grandes ciudades se encuentran con los menos afortunados en la vida real, es porque tienen servicios domésticos baratos que limpian sus pisos, llevan sus paquetes y les sirven sushi en el restaurante. Las burbujas que filtran la realidad no se dan solamente en las redes sociales. 4 décadas de liberalismo económico, destrucción del Estado social y globalización han acabado por fracturar tanto las sociedades occidentales que la vida real de muchas personas se desarrolla por completo en el interior de la burbuja de su entorno social. Hay muros que recorren nuestra supuestamente abierta sociedad. Son muros sociales que, en comparación con la segunda mitad del siglo XX, complican el acceso de los niños provenientes de familias pobres a la formación, al progreso y al bienestar. Y también son los muros de frialdad emocional de los que no conocen otra vida que la de abundancia y que se protegen de quienes serían felices si pudieran vivir por una vez sin angustia existencial. Yo aquí veo eso, ¿no? Bueno, que es importante, ¿no? Lo que dice aquí con el salvando las distancias, ¿no? Viven en mundos diferentes. Bueno, si tú tienes que intentar transformar la sociedad, o cuentas con toda la población, con una inmensa o con una mayoría importante, 2/3 partes, y luego que eso sea hegemónico para el resto y tal, o olvídate de hacer nada. Estás haciendo el juego, pues es lo mismo que en el debate que vimos con Rosenberg. Pues eso, si tú tildas a los campesinos de toscos, de individualizados, pues no tienes mucho margen de actuación. De alguna manera tienes que incidir en toda la población social, y esa es la cuestión. Entonces aquí es lo que viene a marcar, ¿no? Que viven en mundos diferentes, pero es que tampoco hay un interés por interactuar y entender las exigencias y las preocupaciones de la gente que vive en los sectores más marginales. Esa es una de las grandes cuestiones que siempre deberíamos plantear en todo momento social. No hay ganas de integrar, ¿no?, a la sociedad. No, es lo que viene aquí, que viven en mundos diferentes, sí. ¿No? Y no hay un interés por comprender al otro, ¿no? Yo que sé, salvando nuevamente las distancias estas más cortas a nivel generacional, de la misma manera que un padre y un hijo, se podría decir que hay un cierto salto generacional, ¿no? O dicho ya un poco más, quizá más radical, se podría aplicar el concepto de clase social, ¿no? La clase como una manera de vivir, de entender.
entre la del padre y el hijo, es decir, como diciendo yo no entiendo qué hace, aparte de las diferentes fases de adolescencia, etcétera, pero como diciendo, hostia, yo el mundo de los jóvenes no lo entiendo. Hay una, pues bueno, yo creo que es de lo mismo que en la familia hay que intentar entender al hijo y su vida, su sociedad, pero de una manera sentida, pues yo creo que aquí es lo mismo, es decir, de la misma manera que un trabajador social va a la cárcel, a Briams, digamos, a su hora de terapia con un grupo de gente que está de reclusos, ¿vale? Y cuando es la 1:30 se va para casa, ¿vale? O tú tienes una casa tutelada con 7 personas, con una marginalidad dramática, ¿no? Drogas, etcétera. Tú vives con ellos y tienes un apoyo diario, entiendes de dónde sacan la droga, entiendes cuando te dicen cuándo se han chutado. Al de la cárcel no se lo van a decir. Es decir, claro, eso es más bestia, porque tú te vas a tragar toda esa mierda. Es decir, tú también necesitas mecanismos a través de la comunidad, mecanismos para salir al paso. Y la única manera, el único mecanismo para salir al paso en estas circunstancias es la comunidad. Y ese es el elemento que aquí que ya está criticando, que el liberalismo de izquierdas no lo tira adelante. No, son casos reales lo que explicaba, ¿no? Que es... Yo lo que veo que aquí habla mucho de la clase social, la diferencia de la media ya, de los que tienen titulación, la obrera, la baja, digamos. Exacto. Habla de servicios, que sobre todo el sector servicios se nutre de la que sería la parte obrera, ¿no? Sí. Y da la sensación de que sirven a los que tienen dinero, ¿no? Exacto. O sea, son una parte importante de servicios porque los de clase media acomodada y ricos necesitan de los servicios para ellos, ¿no? Disfrutar, ¿no? Exacto. Al final. Y luego en nuestro caso, por ejemplo, cuando también ha salido el tema al principio del libro de los desahucios, ¿no? Cuando fuimos a Sal, con el que nosotros mantuvimos el debate pero vamos con el equipo de intervención de bomberos allí a apoyarlos o no, que era en función de si éramos muchos o pocos, ¿no? Que ahí nos podían haber puesto trabas, ¿no? Si hubiésemos sido mogollón no pasa nada, pero ahí íbamos justos, ¿no? Pues voy a lo mismo, es decir, y comparándolo con un curso de estos de la administración de bomberos, ¿no? De los deltas, sobre el tema de género, pues, ¿vale? Pues para vincular las dos cosas, me acuerdo que cuando definió aquella chica, que no sé exactamente qué cargo tenía, es igual, definió qué era el feminismo para saber cómo teníamos que actuar en los parques de bombero ante esta situación en que entran chicas y etcétera, ¿no? Definió el feminismo de una manera que luego se hizo una carta porque no nos dejaban opinar, pues le enviamos un chat diciendo, bueno, que sepas que si el feminismo es el intentar el que todo el mundo tenga la misma posibilidad de acceso a todas las opciones de la sociedad. Sí, equiparaba feminismo con igualdad. Exacto, ¿no? Entonces decíamos, igualdad, pues bueno, en el caso concreto de bomberos eso no sucede, es decir, porque para entrar en bomberos tú necesitas pues un cierto estatus económico, porque tienes que sacarte una serie de titulaciones, carnets, etcétera, dejar de trabajar para prepararte la oposición, academias que valen una pasta. Entonces tú estás de alguna manera incidiendo en que estás favoreciendo la entrada de personal con unas circunstancias concretas, pero de chicas, pero chicas de una clase, lo mismo que los chicos, los chicos también. Los chicos de una clase cada vez hay menos currantes y más estudiantes. Exacto, entonces a lo que voy para comparar las dos cosas es eso, es decir, que el esfuerzo nuestro tiene que ser el acercar, una vez ya estás dentro de bomberos. De hecho, ya en su momento hicimos aquella academia que era prácticamente gratuita de sustitución a las academias privadas. En comisiones. En comisiones, desde comisiones hicimos una academia gratuita total para todo el mundo que no tuviera que pagar nada, ¿vale? Sí. Y eso al final los propios comisiones obreras lo desestimó y lo hicimos un año entero con profesores.
Bueno, pues sí, para comparar las dos cosas... del 94, Bueno, los que entraron en yo el... pillaba los temarios aquellos de comisiones que exacto. estaban bien, los de UGT. Sí. Pues lo hicimos a partir de un grupo. Pues para comparar las dos cosas me refiero a eso, que desde bomberos está muy bien lo de Sal en el sentido de que fue un decir, hay que conectarse, pero de una manera radical con la gente que está padeciendo dramas. Los vivimos individualmente en los parques, en nuestras salidas, pero eso tendría que estar organizado de tal manera que estuviésemos, pues eso, prácticamente infiltrados en la población, en nuestros municipios donde trabajamos, ¿sabes? Que tuviera un... Y eso es lo que eso podría ser una tarea política nuestra en bomberos, si la gente quisiera, ¿no? Pero de momento no es factible. Pero bueno, esta es la idea. Digamos que sería una tarea que responde a la tradición, sí, de la que hablabas antes, exacto, ¿no? Y que se ha abandonado, ¿no? Es que se ha intentado, porque yo creo que aquí el asunto siempre es el mismo, es decir, ¿por qué la gente no responde? Lo que se hablaba en el libro de la izquierda como problema, ¿por qué la gente no se moviliza, ¿no? El libro respondía a esa situación, pues la manera sería, pues de la misma forma que tú cuelgas un cartel en un hospital y te dice, mira el de izquierdas, ya ha colgado el texto de Galeano ahí, pim, pam, eres un utópico y tal. Se lía parda en el hospital, hostia, estos que se han creído han echado a... Hostia, vamos a preguntarle, ¿sabes? Vamos a preguntarle a tal. Entonces, oye, ¿qué hacemos y tal? Van a buscar la persona. Ahora, esa persona es importante que no sea el burócrata sindicalista, sino que sea una persona, para nuestra manera de ver, que sea una persona que esté inmersa en esta tradición y que lo que ayude es a organizar eso y dé potencia al movimiento social de creer en que somos nosotros los que vamos a decidir y los que vamos a crear esa nueva cosa, que en bomberos sería lo que decimos del modelo. Además, yo creo que tiene que ser además una persona que muy volcada con que dé ejemplo de trabajo. Me refiero que si es un hospital será respetado más el que todo el mundo apoya, porque es un gran profesional, no sé, eso es. En bomberos sería también uno que tú supieras que no es un jetas a la hora de trabajar, sino que da el callo cuando tienes que dar el callo. Tú y yo en ese confío. Exacto, eso yo en el Emilio confío, en algunos confío. Lo que no voy a confiar es en un jetas que no va nunca, que todos sabemos quién es, que siempre se escaquea, que no sé qué, ¿no? Ese es el tema. Es decir, el prestigio, la persona tiene que tener un prestigio en su quehacer diario y ser un referente, pero solo ser un referente en el ámbito del primer golpe en la mesa y dices, ¿qué coño hacemos, no? Pues esa persona pues dice, pues ¿qué tal si nos organizamos? Vemos a ver cómo podemos organizarnos, qué carencias tenemos, es decir, ¡pam! Y luego a la que la cosa se organiza, tiene una capacidad de poder brutal, porque eso lo hemos visto nosotros, ya te digo. Entonces, aquí yo creo que esa idea es muy importante, que se entienda, y de qué manera en concreto, pues con el caso nuestro de bomberos, pues se podría hacer. Se ha hecho, porque a veces hemos intentado lidiar con movimientos precarios en Sant Vicenç dels Horts, ¿no? Pero claro, no hay una respuesta, pues porque es, bueno, en el ámbito de bomberos, de momento la gente no responde. Tú no puedes obligar a la gente a que... No. ¿Vale? Yo soy el Mesías, venid por aquí, que sois unos inútiles, que sois unos clasistas buenos, es lo que hay, es decir, esa es la población que hay. Entonces hay que intentar comprenderla y en la medida de lo posible, cuando se den las circunstancias de que la gente se revela, organizar el grupo sin echar a la gente aunque no coincida con todo, sino, pues bueno, no coincidimos en todo, pero en esto sí, pues vale, pues de acuerdo, pues no va a ser un programa tan radical, pero vamos a estar juntos. No. Y es importante que la gente entienda hacer las cosas juntos. Está claro que no hay que excluir a nadie. Porque a la gente nueva, que podemos pensar diferente, la gente joven, hay que escucharlas también. Porque ellos también pueden tener de los veteranos, de los antiguos, la creencia y es como aquí también explica, de la izquierda radical, la tradicional, que como retrógrada, como que ya es una cosa del pasado y que así no se puede funcionar, y entonces entran la izquierda nueva y tal, ¿no? Pues en bomberos puede pasar lo mismo, que a los veteranos se les vea de una manera que son unos cascarrabias que siempre nos estamos quejando, porque cuando llegan al parque solo estamos todo el día quejándonos de esto y lo otro, no sé qué, con razón. Exacto.
pero ellos lo ven de otra manera, porque acaban de entrar, porque es Claro. una maravilla, porque tal, no sé qué, y es no decir que todo lo que hacéis vosotros está mal y todo lo que nosotros hacemos está Exacto. bien, sino... Eso lo clavamos antes con lo que decías tú, el prestigio. Es decir, de arriba dicen esto, que está muy bien, pero de abajo es lo que hacemos en el parque cuando llegan. De arriba está muy bien porque dicen cosas generales, pero ahora vamos a adaptarlas ¿no? Cuando la venían con la práctica de conducir y venía algún que hacía seguir con el camión, ¿no? Bueno, entonces te lo llevas a la estación, que hay ese giro de 180 grados, ¿no? Y, digo, ¿verdad que no has podido dar el giro? Chicos, hay que cruzar los brazos y hacer un giro rápido, ¿vale? Porque pues la práctica tiene que ponerse por encima de la teórica que pero es con prestigio haciéndoles, porque claro, si te quedas ahí en el parque mirando la tele y tal, estos van a decir, sí, esto es lo que nos decían allí, estos están allí. Prestigio y eso. Pero bueno, que es importante esta idea, Venga, vamos a meter. Sí, iba a decir aquí un poco antes que he hablado de Chomsky. Sí. Tiene la carta que ella ha escrito los Sí. intelectuales. Eso es contra la política woke, sobre todo también, ¿no? Pues estaría bien leerla, yo tenía Yo no sabía. la he leído. ¿Tú Sí, la has aquí leído? se refería, no, yo no la he leído, pero... Yo la buscaré. Vale, pues sí, podríamos leerla, ¿no? Sí, que habla aquí. Sí. La busco y el También próximo sale día, la para Carol. empezar el taller, En el podemos verano 2020. Sí. leer la carta. Una incendiaria carta pública contra la intolerancia. Bueno, Sí. venga, continuamos. Sí. Bueno, aquí un poco decir lo que ahora en bomberos lo vemos en las últimas movilizaciones, ¿no? Que, sobre todo lo que decías tú del sindicalismo más burocrático, ¿no? Sí. Es todo Agencias sindicalismo de burocrático, agencias, sí. ¿no? Ahora Son agencias electorales, Y poco agencias de viajes, agencias no hay de servicios. ni una asamblea, no hay participación. No, ya viste las últimas... Pues en, es lo que en tenemos. las últimas negociaciones que al final salió adelante la propuesta aquella que se Claro. medio habló y tal. Han pasado, ¿qué? 2 años y ya estamos viendo que de lo que se firmó y de tal no hay nada, pocas cosas que beneficien. Claro, nada, sí. Yo creo que tiene que ser eso. Son ideas que vienen marcadas por lo que siempre se ha hecho. Es decir, cuando fuimos, ahora no me acuerdo en qué año, a la Herida, ¿te acuerdas? Que fuimos a explicar el tema de las asambleas a un parque de la Herida que no querían participar en las asambleas. Pero fuimos invitados. O sea, tú no puedes presentarte en un parque y decir, te van a ningunear Pero sí, ahora no recuerdo cuál fue el pretexto de que nos invitaran. Eran los inicios de la asamblea Sí, Bumbés, ¿no? sí. Como, Y había algo que... como órgano, no las asambleas No, en no, general, sino sí. la asamblea Bumbés, que sería el comité de movilizaciones. Sí, pues sería como si fuese una percha para Cambió intentar el nombre. organizar. Sí. Entonces fuimos bien recibidos. Entonces, en ese buen recibimiento, lo que tú no puedes hacer cuando estás allí es marcar pautas, ¿no? Esto es así, y esto es así, y esto es así. No puedes decir la Te metropolitana van a trabaja así, la echar a metropolitana patadas. así, la metropolitana así, porque Bueno, no es la realidad de Exacto. Cataluña. Claro, allí querían hacer horas Querían hacer horas porque se extras. las estaban Pues, haciendo pues, los voluntarios y entonces era pues su hacer horas preocupación. extras. Lo que nos explicaron, nosotros explicamos, se está echando a rodar una asamblea de bombes Exacto. para hacer comisiones y que la gente participe y explicamos Exacto. eso y salió pues lo que salió, ¿no? Quiero decir, no podía por apretar más ponerlo de- en plan síntesis, ¿vale? Que es decir, de alguna manera era plantear la izquierda frente a lo que podría ser una unidad de izquierdas, que eso no se puede contraponer en teoría, ¿no? Una unidad de izquierdas y la democracia no pueden ir separadas, en teoría deberían ir juntas, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Pues precisamente eso choca. Es decir, nosotros lo que planteamos, cuando ellos decían que querían hacer horas, ¿no? Estaban planteando algo concreto que no va en principio con el trabajar menos y que entre más personal, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros aceptamos eso, pero a cambio vosotros aceptáis la democracia. ¿Qué es la democracia? La democracia es la comunidad, es la asamblea. Ese era así de sencillo un poco. Entonces, hostia, venir a la asamblea y proponer la idea de hacer horas extras y no cerramos a que la gente quiera hacer horas extras y vemos que... Pero lo importante es que vengan a la asamblea.
Cuando tú consigues que la gente venga a la asamblea, Claro. luego ahí hay que discutir y lo que hay que intentar es que no venga pues fuera vosotros, lo que pasa, lo que dice aquí, vosotros sois unos fachas porque sois... No, es eso, es lo esencial primero siempre es la comunidad, la democracia. Bomberos es complicado. Y luego ya es la izquierda. Aquí no hay aquí es difícil ver lo de hacer horas extras o dejar de hacerlas porque como explotación laboral no hay. Claro. Me refiero que tienes tantos días libres Claro. que la gente no lo ve ni que trabajemos en exceso, Claro, no. ni que al revés. O sea, ¿por qué no voy a dejar yo de trabajar un día más a la semana, que Claro. ya son un montón de guardias, y que me paguen, ¿no? Y con la particularidad de los Y parques más de allí, Lérida, más allí, claro, que no es como la metropolitana, que ahí sí que es verdad que vives- pues noche no duermes, otra no sé qué. Allí, claro, dices, No, ¿por qué no voy a venir yo aquí a trabajar, a estar 24 horas aquí? Exacto, Si... exacto. Pues, ¿qué tienes que hacer? Pues Es que es otro rollo. si consigues Girona, si consigues que esta gente venga Bueno, a pero la era comunidad... Lérida capital, que sí que sale, ¿no? Leida Sí. trabaja, no, Sí, no. Era la capital. Pero los parques más pequeños, trabajan. claro, si tú consigues que esos parques más pequeños, por lo que sea, que digan, va aquí a cobrar y tal, pero si los metes en una movida de entre comillas, democrática, es decir, asamblea, movilizaciones, y ves que la gente, que es lo que pasó en el 98, ves que la gente empieza a apoyar y te empieza, hostia, sois cojonudo y tal, eso es lo que hace, es decir, esas son esas experiencias las que dicen, hostia, pues venga, vamos a hacerlo, ¿qué coño?, ¿no? Bueno, en el 98 la gente quería hacer horas extras, quería ganar más pasta, y al final el objetivo, con complicaciones y cosas a veces que podríamos discutir, pero se acabó haciendo otra cosa. Bueno, esa es la idea, ¿no? No, se puede, que es que todo se puede hablar. Hay discusiones que nos enfrentan, que no hace unidad. Hay discusiones de bomberos y esta es una de ellas. pues este es para Las mí horas extras claro, no hace unidad. pues ahí aquí el tema central para mí es Hace una parte claro. del grupo igual más numeroso, Exacto. sí, pero el resto no. Pues aquí yo Ahí creo hay- que el tema central para intentar entender y si la gente lo acepta, perfecto, si no lo acepta, pues que le vamos a hacer, pues es el priorizar la comunidad, el priorizar que la asamblea no se rompa, que el turno, por ejemplo, no se rompa. Hostia, pero es que tú tal, venga, va, pues va, es igual, va, pues venga, va, sí, pam, que el turno no se rompa, es decir, no excluir a nadie, a no ser que sea Vale, esa es la gran lucha, ahí. la primera gran lucha que hay que hacer en este ámbito para Hay acercarte. que buscar el equilibrio ahí. Exacto. Sí, pero que bueno, el equilibrio. Yo quiero recordar que en el 2018, después se creó una asamblea que cada vez daba menos, pero se creó la asamblea con las cajas de zapatos donde decidían los 2.500 bomberos que éramos entonces, o 2.000 y algo. Sí, sí. O incluso antes, ¿no? Fue eso. Sí, bueno, pero que se creó antes, pero que la forma de decidir las cosas es un bombero, un voto en los parques, colocan cajas y donde se deciden una serie de preguntas y la gente dice el acuerdo sí, no, o si hay movilizaciones, qué tipo de movilizaciones se tiran adelante. Pues una de las movilizaciones, en las propuestas de movilización era cada trimestralmente, si mal no recuerdo, se convocaban preguntas y eran: ¿estás de acuerdo que dejar de hacer horas extras? Igual tardamos 3 cajas de zapatos, o en que saliera de forma no un 60-40 dejar de hacer horas extras. Pero al final la gente vio que dejar de hacer horas extras era un posicionamiento fundamental para llevar a cabo nuestras movilizaciones, y la gente votó dejar de hacer horas extras y creó el conflicto que creó, pero sin... Y entonces, claro, al dejar de hacer horas extras, pues toda la estructura organizativa, operativa se derrumba, porque se sostiene, porque la gente hace 400, 300, 150 horas anuales, que es mucho. Claro. O sea, es equivalente a 400 bomberos que faltan, 500, ¿no? Entonces, bueno, pues las horas extras dividen, sí, pero tratado ese tema con delicadeza y con consenso y tal, es Bueno, muy pues, funcional. Es lo que dices tú. Pero la gente lo tiene que ver. Bueno, y había foros de opinión, ¿no? Había asambleas, había la caja de zapatos. Si mal no recuerdo, se intentaba aquello de Spy Bombers, ¿no? Que bueno, no había todavía tanto... Bueno, sí que había WhatsApp, ¿no? Sí. Bueno, es igual, había... Quiero decir, ahora no existe
ningún foro en el que nos reunamos y se pueda discutir el asunto. Ni siquiera se promueve, que es la... Yo no formo parte de ningún grupo de Telegram, pero sé que tenéis un grupo, ¿no? Hay un grupo por ahí de bombers, ¿no? De Telegram, que también hay... Que hay mil y pico bombers. Y que como pierdas 2 días que no miras el de esto, ya no sabes qué ha pasado, ¿no? Bueno, tampoco. No, si es que no se ponen muchas cosas, ¿no? Siempre son los mismos. Pero cuando hay una nada aquí de esto, salta todo el mundo ahí. No, es un caucho. Ese grupo básicamente es un caucho donde... Básicamente es el que ha hecho. donde se cuelga información y bueno, y ahí pues bueno, va bien. Pero que hay veces que dices, no sé si va más mal, pero no. Pero bueno, es algo, es un lugar de encuentro. Es un termómetro, ¿no? El tema ahora que les preocupa a la gente o que le hace gracia es y ahí sale. Y no, tampoco. Y yo no veo nada más que eso. Sí, es una herramienta. Recurrentemente sale el papel de los sindicatos como pues eso, que no organizan, ¿no? Eso pasa por un lado o por otro. No siempre somos nosotros, ¿eh? No. Acabamos, mira, acabamos hasta la parte 1 por exacto, queda una página y media. Este es un momento. Vale. Venga. Después ya empieza con el tema de la izquierda como estilo de vida. Sí. Venga. Reducción de la fractura y del miedo. Como la vida se ha vuelto mucho más insegura y el futuro es impredecible, el miedo juega un papel mucho más importante en los desacuerdos políticos de hoy en día. Tal y como ha demostrado el enfrentamiento sobre la política correcta contra el coronavirus, el miedo puede endurecer el clima de las discusiones. El hecho de que el coronavirus fuera una enfermedad que pueda llevar a la muerte a muchas personas ancianas y en determinados casos también a personas jóvenes, explica que la agresividad durante la pandemia fuera especialmente alta. Los confinamientos hicieron que muchas personas temieran perder su supervivencia social, su puesto de trabajo y sus perspectivas de futuro laboral. Las personas con miedo se vuelven intolerantes. Quien se siente amenazado no quiere discutir, quiere defenderse. Es comprensible. El peligro aumenta cuando los políticos descubren que se puede hacer política azuzando los miedos. Y tampoco esto es una práctica reservada solamente para la extrema derecha. Una política responsable debería hacer exactamente lo contrario. Debería preocuparse por reducir la fractura social y el miedo al futuro, así como por aumentar la seguridad y de protección. Debería ir encaminada hacia cambios que detuvieran el deterioro de nuestra cohesión social y que evitaran nuestro inminente declive económico. Un orden económico en el que la mayoría espera que el futuro le depare peores condiciones de vida no es un orden viable a largo plazo. Una democracia en la que una parte considerable de la población no tiene ni voz ni representación no hace honor a su nombre. Podemos producir de una forma diferente, más innovadora, más local y más respetuosa con el medio ambiente y podemos compartir los resultados mejor y de manera más justa. Podemos organizar nuestra colectividad de manera democrática en vez de dejar esa decisión sobre nuestra vida y nuestro desarrollo económico a intereses particulares que solo miran por su propio beneficio. Podemos recuperar la solidaridad entre nosotros de manera que todos salgamos beneficiados, tanto aquellos que en los últimos años han salido perdiendo y hoy temen al futuro, como aquellos a los que las cosas les van bien, pero no quieren vivir en un país dividido que pueda acabar como han acabado los Estados Unidos. En la segunda parte de este libro se lanzan propuestas sobre cómo emprender un nuevo camino hacia un futuro en común. Hablarle a la mayoría. Por supuesto, en este libro también he expuesto conflictos que en 2019 contribuyeron a que dimitiera como presidenta del grupo parlamentario. Del Dielinque se refiere. Del Dielinque, el grupo que forma parte, ¿no? Sí. No obstante, no habría escrito un libro si esta discusión no fuera mucho más allá del Linkspartei. Considero una tragedia que la mayoría de los partidos socialdemócratas y de izquierda hayan aceptado el desatino del liberalismo de izquierdas, que en el plano teórico destripa a la izquierda y la aleja de gran parte de su electorado. Se trata de un desatino que se cimenta sobre las directrices políticas del neoliberalismo. Aunque una gran mayoría de la población esté a favor de otras políticas, como por ejemplo una mayor equidad social, una regulación más razonable de la economía financiera y digital, un fortalecimiento de los derechos de los trabajadores y a favor de una inteligente política industrial orientada hacia la preservación y promoción de una fuerte clase media. En vez de dirigirse a estas mayorías sociales con un programa atractivo para ellas, el SPD y Dielinque han ayudado a que la AfD triunfe electoralmente y a que se haya convertido en el principal partido obrero. De manera sumisa, han aceptado a los verdes como si fueran la vanguardia intelectual y política. Con ello, se han alejado de la posibilidad de lograr una mayoría social. Este libro también aborda lo que significa ser de izquierdas en el siglo XXI, más allá de clichés y frases a la moda. Para mí, esto tiene también que ver con la pregunta: ¿qué debería aprender la izquierda de un conservadurismo ilustrado?
El programa esbozado en la segunda parte sería, en mi opinión, el de un verdadero partido de masas. Un partido que no contribuya a una mayor polarización de la sociedad, sino a una revitalización de los valores comunes. Mediante este libro me posiciono en un clima político en que la cultura de la cancelación ha ocupado el lugar de los debates justos. Lo hago a sabiendas de que también yo puedo ser cancelada. Sin embargo, en la Divina Comedia de Dante, el nivel más bajo de infierno está reservado para aquellos que en los momentos convulsos se mantienen al margen y para los tibios. O sea, los que hacen lo que son neutrales, ¿no? Parte 1, la sociedad dividida y sus amigos. Bueno, ya está, yo lo dejaría sí, así, porque es la una ya. Pues, vale, exacto. Bueno, yo aquí sí, hace un avance ya del programa, ¿no? Que es fortalecimiento del derecho de los trabajadores, pero política industrial más inteligente, preservación y promoción de una fuerte clase media. Bueno, ya veremos, ¿no? Sí, ya veremos si no peca de lo que critica, ¿no? Que eso es elitismo a la hora no, lo que hay que crear son estructuras organizativas si la gente quiere. Si no quiere, pues no quiere. Pero claro, tú crear un programa es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Eso, y luego también lo que ya vimos en el libro de la izquierda como problema, que si ahora ya veremos lo que dice el libro, pero si luego nos apuntamos a la primera batalla electoral desde una óptica, no que no se participe en las elecciones y no, porque puedes participar en las elecciones, pero la cuestión es qué haces una vez has entrado en un parlamento, ¿no? O lo que pasaba aquí, ¿no? El debate que teníamos entre nosotros. ¿Qué haces si uno de nosotros entra en un sindicato? No puedes entrar, claro que sí, ¿por qué no? Pero creo que una buena óptica es, una vez estás dentro, explicar todas las mierdas que hay dentro, todo lo que están haciendo, que sea una caja de resonancia y que lo devuelvas al movimiento social. Si lo utilizas así, vale, pero si utilizas otra vez y te metes en una batalla electoral para estar dentro de un partido, para intentar cambiar las cosas desde las instituciones, estaríamos hablando de lo mismo, ¿no? Que ya lo veremos, que no, pero ahí está el tema, ya se verá. Sí, claro, porque esto lo podía suscribir cualquiera de Podemos, este programa, ¿no? Sí. Claro. ¿No? ¿Qué año está escrito este libro de esta autora? Esto está en el 2000... Ha escrito 2024. Ah, no, Lola Books 2024. No. 2021. Aquí, 2021. Original. Sí, 2021, exacto. Vale. 2021. Claro, que pues al principio del libro pone eso de cuando estaba escribiendo este libro. Sí, aquí, bueno, el próximo que viene un poco más adelante cuando habla aquí de los verdes, que aquí se mezclan un montón de temas aquí, porque, claro, la izquierda... Tú derecha, has avanzado más, ¿no? Bueno, no, hasta la página 49 o así. Pero la derecha lo tiene más fácil a nivel político, yo creo. O sea, hay menos división en la derecha, siempre lo hemos dicho, ¿no? Cuando hay que votar a la derecha, ahora hay un poquito más con el tema de la ultraderecha y tal, ¿no? Pero digamos que es como más fácil, ellos tienen muy claro el tipo de políticas que tienen que hacer y qué es lo que tienen que conseguir, ¿no? En cambio, la izquierda solamente se une cuando tiene miedo o que ya llevan unos años gobernando la derecha y dicen hay que acabar con ella como sea porque es mejor una izquierda unida, aunque sea atomizada, que no que gobierne la derecha, ¿no? Pero claro, la izquierda tiene tantos frentes abiertos y aquí habla, entre otras cosas, el ecologismo, o sea, el ecologismo, el tema de la distinción de sexo, ¿no? Y todo eso hace que el que no esté dentro de esos grupos sean ya vistos desde dentro como una social, ¿no? Como eso, ¿no? Que es un fascista o es un homófobo, no sé qué, ¿no? Entonces, claro, si yo no creo en lo que dentro del partido de izquierdas está defendiendo los verdes, por ejemplo, pues ya a mí no me convencen esos, pues tendré que buscar otro partido de izquierdas que se mezcla más a mí, o el tema de la lengua, por ejemplo, ¿no? Si yo no soy independentista, pero lo que más se parece a mis principios son los del partido independentista a nivel social, ¿a qué voto? O sea,
pues igual tengo que ceder, tienes que ceder en algo que no a lo mejor no te guste tanto, pero a base de estar en un partido que realmente a nivel social tienes que primar entre lo social o lo lingüístico o lo intelectual o lo local o lo... A día de hoy la gente que nos sentimos de izquierdas, ¿no? Igual que hay gente que se siente otra cosa, yo me siento de izquierdas, ¿no? No tenemos opción electoral. No tenemos, yo creo que aquí el tema es... Votas en defensa propia de... votas para que no entre el otro, ¿no? Al menos malo, ¿no? Pero votas a la contra. Sí, para evitar algo. Claro, si pero eso mismo, independentismo, ya es una señal socialista. Si quieres evitar lo contrario, pues... Pero eso es una señal ya de, precisamente, claro, de que no hay izquierda. Exacto. Es decir, cuando tú ya estás en ese planteamiento de que si voto estos, pero estos no tocan temas sociales, pero claro, señal de que no hay izquierda. No hay izquierda, claro, utilizando el concepto de este libro, ¿no? Hay opiniones o hay pequeños grupos organizados, ya sea en teatro, ya sea en organizaciones culturales, ya sea en revistas. Hay pequeños grupos que sí que mantienen lo que hablábamos, una tradición de textos donde está reflejado todo este pensamiento, toda esta tradición, ¿vale? Personas individuales sueltas por ahí que tienen una opinión también en esta línea, ¿vale? Pero no hay un partido, un movimiento de izquierdas, no existe. Esta sería mi tesis, ¿no? Bueno, mi tesis o la que se defiende también en una gran parte de la revista Spy Mars, ¿no? Entonces, pues eso tiene que crearse. Porque ahora lo que hay es lo otro, lo que hay es eso, planteamientos políticos que buscan la transformación de la sociedad a través del Parlamento, pero con una incapacidad transformadora, ¿vale? Y con una capacidad implementadora, digamos, de la sociedad de derechas, de la sociedad liberal, porque les permite asentarse a ellos. Incapacitadora hacia nosotros en el sentido de que no da opciones a ningún cambio, porque estás en un grupo de poder en el que tienes que trabajar a partir de la mentira, es decir, que esto es muy refinado. En eso se sustenta, por ejemplo, pues eso, los programas de Podemos y Ada Colau, etcétera. Llegas al poder, sales del 15M configurado como el representante de este movimiento de la calle y te haces también era Ciudadanos, pero Ciudadanos se tiró más a derecha. De Podemos o aquí en Cataluña, pues el proyecto de Comunes y tal. Entonces, dicen, nosotros haremos, ¿no? Vale. Y luego resulta que no hacen. ¿Sí? Y nosotros nos quedamos tan panchos. Eso no puede ser. Si yo te digo a ti que, oye, no te preocupes, voy yo, ya me encargo de lo que tienes que hacer tú, porque tengo tiempo, ya lo hago, tal, ¿vale? A no ser que pase una cosa inexplicable, yo te digo, mira, ya te lo he hecho. No, si te engaño, es que no va bien la cosa. Pues un político de izquierdas tiene que hacer eso, es decir, no puede ir con la excusa de que no, claro, pero es que los sectores de poder económico son muy fuertes y que no lo sabías cuando te metiste en el Parlamento. Claro, ahí es la cuestión. Ahí es donde entro yo, que después habrán que quieran o habrán que no quieran, pero cuando ellos se aprueba un programa político de cara a una vez entras en el gobierno o no, si tú no tienes ningún poder de decisión, tú continuarás con tu programa. En el momento en que tú ya tengas que negociar para aplicar esas cosas que has dicho en el programa, ahí está el problema, porque yo entiendo que tampoco debe ser fácil que el resto de partidos te aprueben el programa. Claro. Yo como votante te lo apruebo, pero después cuando llegas pero ya lo sabes antes de llegar. Ya sabes que te vas a encontrar. Entonces llegarán y ¿qué acaban haciendo? La mayoría de veces no pueden hacer nada, pero otras veces es, bueno, pues oye, yo te apruebo a ti esto a cambio de que tú me des esto pequeñito, de todo lo que yo te pruebe de esto. Entonces, claro, un poco se venden. La otra opción que es, no, me pongo en la oposición totalmente y hago oposición totalmente, no te apruebo nada que no esté interesado, que debería ser. A ver, si hay una cosa de un pensamiento político de derechas que no te gusta y que va en contra de lo que tú postulas, si tú votas a favor de eso a cambio de conseguir algo tuyo, no lo veo tampoco...
no veo coherente, ¿no? Claro, por eso digo que se trata de que si tú no puedes... ¿Qué haces? Si tú no puedes... No entras. ¿Y qué haces? Tú entras allí. Si tú ves que una de las cosas que tú quieres conseguir, supuestamente ya la has tenido que ver, ¿vale? Que esto no lo vas a poder conseguir. Pero vamos a imaginar que sí que tienes, que sí que puedes hacer esta cosa en concreto, que puedes llevarla a cabo, ¿vale? Bien. Si no la llegas a cabo, ¿vale? Tienes que denunciar, pues hemos estado a punto, pero tal, pero tal partido político, tal, han hecho esto otro, han recaudado fondos de aquí, de tal, que lo están invirtiendo en empresas privadas. Tú tienes que hacer denuncia de todo lo que hay allí, todo lo que está pasando allí. Tú tienes que ser un mandatado. Tú vas allí porque eres fruto de una organización que te ha enviado allí para supuestamente un programa, si está bien pensado, bien pensado en el sentido de conseguir algo que sea factible, ¿vale? Vamos a suponer que has conseguido algunas cosas, ¿vale? Pues aparte de eso luego tienes que decir no, pero es que aquí además hacen esto y han hecho lo otro y han enviado fondos de la Unión Europea ¿sabes? Y tú tienes que hacer denuncia de toda la mierda que hay ahí y traspasarla a la ciudadanía, y la ciudadanía, como no son tontos, ya sabrán entender, claro, es que manda cojones, es decir, como... Es decir, este tema es súper complejo. Tenemos que seguir trabajando a nivel municipal, a nivel de barrios, seguir trabajando, pero tú no puedes engañar. Eso es otra de las cosas que me acuerdo que el Pep Bou decía, ¿no? Cuando empezábamos con Bombers Indignats. No hay que engañar a la gente, hay que decir la verdad. La verdad es que no se puede conseguir esto por esto y por esto, ¿vale? Y no hay más. Es decir, y hemos hecho esto. Tú no puedes decir, no, esto no lo digamos porque nos han dicho que nos callemos y entonces nos darán esto. No. Hay que ir con la verdad por delante. No somos tontos. No, claro. Eso es. Tú lo explicabas bien aquello, cuando lo del 15M, ¿no? O sea, los mandatos del 15M fueron... ¿Cuáles eran? Sí, bueno, el resumen. No nos representa, ¿no? Y la corrupción. Es decir, era un poco el alegato a la democracia, que la democracia no tenía... Pero no nos representan. Y luego el tema de son unos corruptos. Son unos corruptos, ¿vale? Y había algún tercero... Bueno, yo creo que básicamente se basaba un poco en la corrupción de los partidos políticos, ¿no? Y entonces... Cualquier partido político que de alguna manera agarrase ese movimiento social e intentase estructurarlo, organizarlo, si llegase al Parlamento, ¿cuál sería su política? Esa. No nos representan, ¿vale? Por lo tanto, hay que luchar con todas las corrupciones, todos los controles de las cajas, de los bancos por parte de los partidos y las corrupciones de los dineros que se llevan, ¿vale? Eso, denunciar todas las corrupciones que están ligadas las dos. Y ese es el programa. Y el siguiente programa, pues si ese movimiento se va organizando, ya dirá cuál es ese programa. Pues por una sanidad de calidad, por mantener esta sanidad, por una educación pública, eliminación de las yo qué sé. Pero haciendo el paralelismo con Lenin, cuando llega a 1917 con las tesis de abril, pues en contra de los planteamientos del propio partido bolchevique, dice es que el pueblo quiere concreta. Esto, ¿vale? Y si el pueblo, el campesino quiere tierras, pues tierras para el campesino, pero eso no forma parte del planteamiento socialista. El planteamiento socialista es que las tierras se colectivicen. Claro, pero es que el campesino no quiere eso. De momento quiere tierras. Tú dale tierras. Entonces, luego está pero es un trabajo arduo, difícil, pero es el único camino que hay. Es que no hay otro, siempre ha sido así. Pero ahora ya vamos... Sí, si no... Terminamos corto entonces la grabación, ¿eh? Vale.